Hola, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sandra Juliet Montoya Montoya y hoy quiero socializar a través de un mapa mental el reto número 4, que estaba basado en la lectura de un artículo a través de la biblioteca que podemos encontrar en el ITM. Yo para ello elegí un artículo basado en la biblioteca de Science Direct. Mi, mi lectura estuvo basada en el artículo realizado por Santiago Rodríguez y Félix Francisco Riaño sobre los determinantes del acceso a los productos financieros en los hogares colombianos. Ya que considero que es muy importante si vamos a hablar de economía, más allá de poder conocer cómo está la economía en otros países, en otro continente. Creo que es muy importante conocer la economía desde adentro, desde mi hogar, mi economía personal, la economía de mi departamento y la economía de mi país para poder entender un poco más cómo funcionan los mercados, los pros y los contras que pueden tener muchas veces las decisiones que toman los gobiernos y que afectan directamente la economía. Entonces, en este estudio, en general nos hablaban de cuáles son como los limitantes que tienen los hogares colombianos para acceder a los productos financieros y nos hablaba de tres productos financieros como lo es el ahorro, el crédito y los seguros. Entonces, entre uno de los primeros limitantes que nos hablaba el texto, nos dice que hay unas limitaciones geográficas donde podemos encontrar que hay comunidades y hogares que están muy aislados a las cabeceras municipales, ya que en las cabeceras municipales, en los centros poblados, es donde tenemos las entidades financieras. Entonces, por la lejanía de estas comunidades, no tienen la posibilidad de acceder fácilmente a estos productos financieros, ya que en nuestro departamento, en nuestro país, tenemos comunidades rurales a más de 7, 8 horas, que quizás salen una o dos veces y mucho al año, como a los centros poblados, y si en algún momento se realiza, se hace más por temas de salud. Otro de los limitantes que nos hablaba el documento es las limitaciones como socioeconómicos. Allí nos hablaba de que los hogares o los individuos no adquieren los sistemas financieros por los altos costos que estos tienen. Significa que para acceder, por ejemplo, a un crédito, eh, un hogar o una persona debe de pagar unos intereses muy altos. Entonces, es una de las primeras limitaciones por las cuales los colombianos no nos acercamos a las entidades financieras por ese temor de pagar dinero extra o por no, como decimos coloquialmente, pues no voy a trabajar para los bancos porque voy a pagar el doble de lo que me van a prestar. Entonces, y otra limitante o que hace y ocasiona que de pronto pensemos así también es como la falta o el nivel de educación bajo que las personas podemos tener en cuanto a una educación financiera, ya que como también hablaba en el reto anterior, sería muy importante que desde una primera infancia a las niñas, niños y adolescentes se les enseñara una educación financiera para tener una mayor estabilidad a mediano y largo plazo o en la vida adulta. Otra limitación es ya las limitaciones de oportunidades como tal. Allí nos hablaba el texto que estas limitaciones se deben a y van ligadas a discriminaciones para la sociedad, para una comunidad en específico,
Quizás entonces hay de pronto limitaciones si es una familia o una persona de un resguardo indígena, si quizás es afrocolombiano, si de pronto es una persona adulta. Entonces también los sistemas financieros pueden tener mucha o pueden estar reacios muchas veces a este tipo de población en específico, ya que quizás se tiene la mala concepción o el mal concepto de que de pronto no se tiene una buena capacidad económica y no se va a poder cumplir con la deuda o con la obligación que se está adquiriendo. Ya entonces, como les decía, nos hablaba pues el documento de los productos financieros y enmarcaba como primero y más importante el crédito. Entonces nos decía que el crédito es muy importante ya que le da un poder adquisitivo a la población, ya que el crédito es una puerta para salir de la pobreza, ya que si una vivienda, pues o un hogar o una persona adquiere un crédito, puede tener una mayor productividad en el hogar, va a tener un mayor poder adquisitivo. Y ya así como en una segunda medida nos hablaba de los productos financieros como los seguros, que son los que las personas pueden adquirir. Tenemos mucha variedad de seguros, seguros para desempleo, seguros para vivienda, seguros en los mismos créditos. Si yo me llego a quedar sin empleo y no tengo cómo respaldarlo. Entonces, pero con gran seguridad y convicción y basado en lo que leí, pues si quizás yo no tengo la oportunidad de acceder a un crédito, mucho menos voy a tener como esa convicción personal de, de acceder a un seguro. Y también nos hablaba del ahorro, que es muy importante dentro de las finanzas personales, tener un buen hábito del ahorro, tener un hábito del ahorro me hace tener a mí un respaldo para poder acceder a un crédito. Entonces, estas tres cosas están muy ligadas y como amarradas, pero nos llevan como casi al centro del producto financiero, que es el crédito. En los productos financieros también encontramos otros temas como los activos fijos del hogar, activos que están ligados al capital humano y las características como tal del hogar. En los activos fijos del hogar encontramos como bien los bienes muebles de valor que uno pueda tener, que con eso puede respaldar inclusive una deuda. Si yo tengo una vivienda, ese será mi respaldo para acceder a un crédito, o si tengo un ahorro, por ejemplo, programado, entonces me da una mayor facilidad de adquirir un crédito. También en el capital humano, ya entonces acá encontramos como una composición como tal, del hogar, de la sociedad. El documento, por ejemplo, nos decía que si el estado civil también depende mucho para que a mí una entidad financiera me dé un crédito o no. Decía que hay una mayor probabilidad de que le den un crédito a una persona que sea casada que a una persona que esté soltera, porque cuando hay, por ejemplo, una unión marital de hecho, ya hay un respaldo, ya no de solo una persona, sino de dos para adquirir este crédito. O también ahí podemos incluir a las instituciones como tal, una empresa, cooperativa, ¿cierto? Como ya instituciones como tal que respaldan más estas oportunidades de crédito para las personas y para las diferentes comunidades que tenemos en Colombia. Y en estos productos financieros también nos hablaba mucho, pues, como ya de la característica general del hogar, que esa está basada donde se encuentra ubicada, si el hogar está en la zona rural o en la zona urbana, va a tener una mayor probabilidad de adquirir productos financieros, como lo decía anteriormente, por cercanía simplemente de ir a un banco, de poder ir a una cooperativa, de poder ir a una asociación. Entonces, puedo tener
de estando en una zona urbana, puedo tener un mayor acceso a una entidad financiera, así no adquiera como tal el producto. También nos hablaba mucho pues de la ubicación geográfica, dependiendo de las regiones en las que nos encontremos como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Antioquia, Antioquia es un departamento que es biodiverso. De hecho, pues Colombia como tal tiene una biodiversidad muy amplia y tiene unos recursos económicos muy amplios, donde el país se sostiene pues de muchos ingresos a través de la economía, mineros, agrícolas, petroleros. Entonces son muchos los campos en que, por ejemplo, un país como Colombia tiene de dónde proveer los recursos. Entonces, también depende de la actividad a la que la familia, por ejemplo, se dedique, que le puede dar una mayor capacidad para adquirir un producto financiero. La edad, como lo hablaba ahorita, si yo estoy joven, tengo más probabilidad de que una entidad financiera me dé un crédito, así ya tengo unos 70 años, donde ya los bancos no me ven como con los mismos ojos cuando tengo 30 años, que estoy en plena edad productiva. También puede haber una característica en los productos financieros por género o por raza, como también lo hablaba anteriormente. Como para pasar al tercer punto del desarrollo del artículo, nos encontrábamos como los resultados de las características del hogar. Entonces estaban los determinantes de ese acceso a los productos financieros. Entre ellos teníamos la educación. No es lo mismo si una persona que no tiene estudio o tiene solo primaria, no va a tener las mismas posibilidades de adquirir los productos financieros, porque la educación nos lleva a mayor educación, nos lleva a mayor probabilidad de empleo formal. Entonces, si yo no tengo una educación en un rango mínimo o básico, por ejemplo, como un bachillerato o una tecnología, pues va a ser más difícil poder conseguir un empleo eh, medianamente en un rango bien acreditado, que eso me respalde a la hora de yo acercarme a una entidad financiera y adquirir un crédito. Entonces pensamos muchas veces como, es que estudiar no sirve para nada, yo para qué voy a estudiar, para lo que yo voy a trabajar no necesito estudio, pero a nivel economía y a nivel específicamente con un banco, con una cooperativa, con una asociación, sí vemos que esto influye, porque esto me va a dar mayor poder adquisitivo. Obviamente, si yo tengo un buen empleo, yo voy a tener un buen salario. Entonces, si yo tengo mayores ingresos, voy a tener una mayor oportunidad de que a mí me den un crédito. Entonces, es un determinante fundamental. También los ingresos que pueda tener el hogar y el ahorro es muy importante. Nos lo resaltaba en todo el momento del artículo, la importancia del ahorro, de tener para esos imprevistos, de ahorrar para esas metas, esos objetivos que nos trazamos a lo largo de nuestra vida. Es muy importante, por ejemplo, si yo me voy a acercar a un banco a decirle yo necesito 20 millones de pesos para inyectarle capital a una microempresa que tengo, lo primero que me dice el banco: ¿y usted cuánto tiene? Es si usted cuánto tiene, es qué ahorro tiene, como qué cuota inicial tiene usted, para yo no tenerle que prestar los 20 millones, sino solo 15. Entonces es muy importante esos determinantes como dentro del hogar, dentro de las familias colombianas, que hacen que yo pueda acceder o no a estos productos financieros. Ahí entonces volvió y nos hablaba del predominio de la informalidad. No tener unos empleos formales significa que yo no voy a poder adquirir a unos productos financieros legalmente, y esto va a ocasionar que las familias y las personas adquieran créditos de manera
no formal, donde entonces las familias se van a ver obligadas a pagar hay sí unos altos intereses, ya entonces ahí encontramos el mal llamado gota a gota, que desafortunadamente en las poblaciones de mayor vulnerabilidad, de menor un nivel de educación, de empleo formal, predomina en nuestro país este tipo o esta modalidad de créditos informales con terceros, donde no hay una regulación, donde se cobran unos intereses especulando pues las tasas y las familias por no tener y no cumplir con unos requisitos se ven obligados a, a acceder a estos medios financieros, que si bien pues no son formales, pero tampoco podemos negar que son productos financieros que también existen y que en nuestro país se ve mucho. Y en los resultados pues, de las características del hogar nos hablaba como tal como de una metodología, que es donde entonces nos decía que es como la probabilidad que tiene una familia y una comunidad de adquirir el ahorro, de adquirir el crédito y de adquirir los seguros. ¿Y de qué dependen? Esas tres opciones van a depender de todo lo que he hablado ya aquí anteriormente, de limitaciones geográficas, de falta de oportunidades, de analizar qué capital humano o quién es el que está solicitando el crédito o un seguro. Entonces, ahí como con la metodología terminaba de hablarnos como los resultados de las características del hogar. Y ya en la conclusión nos hablaba y ya nos hablaba ya como en cifras reales, pues ya basadas como en el estudio, donde nos decía que la tenencia de un trabajo, la estabilidad de un trabajo, nos da a los hogares colombianos una probabilidad entre el 12 y el 13% de contar con un ahorro. Entonces, qué importante y qué relevante inculcar, y vuelvo y lo reitero, inculcar desde muy temprana edad esa cultura del ahorro, donde si yo me gano 2 pesos, no me gaste 3 pesos, que si yo me gano 2 pesos, me gaste peso y medio y ahorre el otro medio para los imprevistos, para educación, para salud, para vivienda, para las necesidades básicas que tenemos los hogares colombianos, que creería que un 80-90% de la población tenemos esas mismas necesidades básicas y que el ahorro podría ayudar a disminuir como esa brecha económica que tienen las diferentes poblaciones, las comunidades. Qué bueno sería que entonces nos enseñaran ya, pues digamos que nosotros con el pasar de los años, de ir estudiando, uno va adquiriendo quizás como esa cultura, pero qué bueno que desde muy niños se le inculcara a todas estas poblaciones futuras y venideras que vamos a tener en nuestro país. También nos decía que a menor edad hay una mayor probabilidad de crédito y esa probabilidad es de un 11%. Entonces no es lo mismo si yo que tengo 32 años me acerco mañana a la entidad financiera más cercana y ya pues que yo tengo el respaldo de un empleo y voy a solicitar un crédito para vivienda o de libre inversión o para comprar un vehículo para lo que yo lo necesite, no es lo mismo si yo fuera a ir a solicitarlo o si fuera a ir, por ejemplo, mi mamá que ya tiene 68 años, donde no tiene unos ingresos fijos, donde ya los bancos por la edad o si le prestan, le van a prestar muy poquito dinero.
porque entonces ya se nos va acabando pues la vida, como la vida útil, la vida productiva. Entonces también si los bancos le prestan a personas de mucha edad, ya entonces entran estas entidades financieras a correr un riesgo en perder, por ejemplo, su capital. Entonces, en una de las conclusiones nos decía pues que a menor edad, mayor probabilidad de adquirir los créditos. También entonces nos hablaba que los colombianos tienen la probabilidad de tener una vivienda propia entre el 3 y el 10,8%. ¿Y de qué depende? De créditos, de ahorro, ¿cierto? Entonces todo va muy ligado, muy de la mano. Y como la probabilidad de los hogares de adquirir un seguro es del 8,9%. Entonces, si yo tengo una vivienda, seguramente yo voy a tener un seguro en el crédito. O si yo, por ejemplo, voy a hacer un crédito para adquirir un vehículo con toda seguridad, me voy a ver inclusive en la obligación de adquirir un seguro contra terceros por si me llega a ocurrir un accidente. Eh, y gracias a que pues puedo tener como facilidad a esos accesos, también depende en que yo tenga un buen empleo. Entonces, esa fue como el análisis que yo pude hacer del documento. Espero haya sido clara. Y ya digamos como así a nivel general, este documento nos da como una ilustración, nos da como que nos amplía el panorama de cómo fuese vital o importante o sería lo ideal de que todos los colombianos pudiéramos tener acceso a los productos financieros para mejorar una calidad de vida. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que les sirva o que nos sirva como este análisis de este documento más adelante en otras materias o simplemente quien quiera de pronto investigar un poquito más. Por acá entonces dejo textualmente el nombre del documento, por si de pronto quieren buscar, indagar, consultar un poco más sobre el tema para que sigamos fortaleciendo día a día esos conocimientos sobre la economía y que más que empezamos a conocer la economía de nuestra casa. Muchas gracias por su atención. Chao.